Hola amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, apasionante, muy debatido y de frontera de la medicina que se llama medicina generativa o regenerativa, y el tema en concreto es el de las células troncales o llamadas también células madre. Un tema muy apasionante desde el punto de vista científico, pero también muy conflictivo y muy interesante desde el punto de vista ético. Vamos a explicar en qué consiste esto de las células troncales y ver por qué hay esta polémica muy encendida en torno a los aspectos éticos relacionados con ella. Les presento aquí una diapositiva que nos entregó un famoso, un importante experto en este tema, Zangiani, en un congreso que organizamos en la Universidad Regina Apostolorum en Roma hace unos años sobre este tema. Él, con esta diapositiva, quería hacernos entender la enorme, encendida polémica que hay en un sector muy concreto, que es el de solo desde el punto de vista científico y solo en relación con un tipo de células, las células troncales de tipo neuronal. Más aún, está abierta la polémica si pensamos no solo en ese tipo de células, no solo desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista también ético. Vamos a ver en qué consiste toda esta situación de las células troncales. Se conocen las células troncales desde hace ya unos 30 años. Ya los expertos en el sector sabían que en nuestro cuerpo hay unas células que llamaron troncales que, como veremos después, son capaces de generar diversos tipos de células para que vayan regenerando las células de nuestro cuerpo. Sin embargo, se hablaba poquísimo, solo un grupo de expertos conocía todo esto, hasta que explotó todo este asunto de las células troncales cuando en 1998 en la Universidad de Wisconsin unos estudios paralelos, o mejor, uno de ellos en Wisconsin, el otro en otro sitio, mostraron la posibilidad de crear líneas generacionales de células troncales provenientes de embriones y de fetos. Thompson y su equipo habló de la obtención de líneas generacionales de células troncales provenientes de embriones y entonces les llamó embryonic stem cells, SC de stem cell en inglés y embryonic stem cells por células troncales provenientes de embriones. Como veremos después, eliminó unos embriones para sacar de ellas células madre que se llaman células de la masa celular interna del blastocisto unos 5 días después de la fecundación y logró que esto se convirtiera en una línea de células que se iban reproduciendo continuamente, sine die, sin interrupción. Al mismo tiempo también Gerhardt y sus colaboradores anunciaron que habían obtenido células troncales, una línea generacional de células troncales a partir de la línea germinal de fetos abortados. De esto se habló poco, pero de las células embrionales se habló en todo el mundo, fue noticia en todas partes y muchos pensaron que ya con este recurso de las células troncales embrionales se podría curar la humanidad prácticamente de todo tipo de enfermedad. Se habló de diabetes, de Alzheimer, de Parkinson, etcétera, etcétera. Ya si le cae a uno un piano en la cabeza, a lo mejor no se puede curar con las células troncales, pero prácticamente todo tipo de enfermedad podría ser resuelto con estas células. Desgraciadamente no es así, no era verdad en aquel tiempo, no es verdad hoy día. Pero esto llevó a justificar inmediatamente el uso, la destrucción de embriones para obtener estas células troncales que salvarían a la humanidad de todo tipo de enfermedad. Grandes promesas terapéuticas que se han quedado hoy por hoy todavía en promesas, y veremos después por qué, y se subrayó inmediatamente también la insuficiencia, se decía, de las células troncales adultas, o sea, de esas células troncales que tenemos nosotros en nuestro cuerpo sin tener que utilizar embriones humanos. Y por ello mismo la polémica en todos estos años ha estado en torno a cuál de las dos fuentes para las células troncales, los embriones o nuestro organismo, o sea, las células embrionales o las células troncales adultas, son más prometedoras, más útiles para la investigación y sobre todo para las terapias. En los últimos años, las células troncales adultas, como veremos después, han mostrado una grande potencialidad, mucho más de lo que se esperaba en el 2000, y por lo tanto ahora la polémica sigue también abierta, pero cada vez más personas están dándose cuenta y reconociendo que es más beneficioso, es más importante desde el punto de vista de las aplicaciones terapéuticas el uso de las células troncales adultas y que por lo tanto realmente no es necesario eliminar embriones humanos para obtener estas terapias.
El debate actual, por lo tanto, sigue abierto: células estaminales adultas contra células estaminales embrionales. ¿Cuál de las dos es más útil? Pero también, desde luego, si es éticamente aceptable destruir un ser humano, que es un embrión, para sanar a otro. El término, ¿por qué llamamos células troncales a estas células? Luego vamos a ver en qué consiste. El término viene del inglés. En inglés se habló de stem cell. El stem es un tronco que ramifica, stem, ramas. Una célula troncal es una célula stem, es una célula tronco que luego ramifica en diversos tipos de células de las que componen nuestro organismo. Se llamó también en español inmediatamente células estaminales, traduciendo simplemente de inglés, pero no es una palabra que exista realmente en la lengua castellana. Entonces a estas células se les llamó células madre, nada más que en algunos sitios el término madre como que no tiene no es así como que suene muy bien al oído. Para no llamarles células mamá, se prefirió llamarles células troncales, que es el término hoy día en castellano más utilizado. Entonces, ¿en qué consisten estas famosas células troncales? Aquí tenemos una fotografía de una niñita recién nacida. El cuerpo de esta niña está formado por unos 250 tipos de células diversos. Son células que vienen a través del proceso de diferenciación celular. Desde que era un ser monocigótico, una sola célula, se fue diferenciando 2, 4, etc. y fue dando lugar a células de sangre, células neuronales que componen nuestro sistema nervioso central, el cerebro, por ejemplo, células que forman los huesos, la piel, la córnea, que son transparentes, células de diversos tipos, muy diversos tipos. Ahí tenemos algunas fotografías y alguna representación de estas células. Tenemos células con diverso tamaño, diversa forma, diversas funciones, diverso ciclo vital, duran más o menos, etc. Todas esas células se han ido formando gracias al así llamado proceso de diferenciación. Aquí tenemos una representación. Se da el encuentro de los dos gametos, masculino, el espermatozoide, y femenino, el ovocito, se da la fecundación. Al inicio lo llamamos cigote, es un individuo monocelular de una sola célula. Enseguida se producen dos células, luego se produce la blastocisti. Este es el estadio del desarrollo del embrión, en el cual se interviene cuando se obtienen células troncales embrionales, sacando esas células de la masa celular interna, que es donde se va a ir formando todo el cuerpecito del niño hasta que nazca, menos la placenta. Sigue el desarrollo del embrión, el feto, hasta que nace. Y como decíamos, en ese momento ya se han formado unos 250 tipos de células diversas. Entonces vamos a ver ¿en qué consiste esto de las células troncales? Ahí tenemos una representación de una fotografía de una célula troncal, que tenemos también aquí como emblema de nuestros cursos de bioética. También es una célula troncal o varias células troncales. Las células troncales son células indiferenciadas, es decir, todavía no son células de la piel, células de la sangre, células del cerebro, sino son células que es eso, como si fuera un tronco que luego en un determinado momento se va a ramificar para formar células de diverso tipo, porque hay que ir a regenerar diversos tipos de tejidos del cuerpo. Faltan marcadores específicos y morfología específica, los típicos marcadores y morfología de nuestras células, las que llamamos somáticas, las que forman nuestro soma, nuestro cuerpo. En segundo lugar, las células troncales tienen una capacidad importante de originar una progenie diferenciada, por eso se llaman así troncales. Es una célula troncal que parece indiferenciada, pero en un determinado momento va a ramificar en este o en aquel tipo de célula ya diferenciada, por ejemplo, de la piel o de la sangre. Además, estas células troncales tienen una grande capacidad de homeostasis del tejido y de reparación. Homeostasis significa eso, el mantenimiento del cuerpo. Un importante experto en células troncales allá en Italia, el doctor Vescovi, hacía esta comparación. Es como, imaginemos que nuestro cuerpo es como una casa. Tiene un tejado, que es la piel, unos cimientos, etc. Y continuamente se van deteriorando algunas de las tejas del tejado. Hay que repararlas. Cuando una teja se convierte en un agujero y cae la lluvia, pues hay que repararlo cuanto antes, porque si no se puede echar a perder toda la casa.
Y así pasa en nuestro cuerpo. La piel, por ejemplo, continuamente se va regenerando. Continuamente las células troncales que están en la parte inferior de la piel, la parte baja, van multiplicándose y manteniendo las células de la parte de fuera de la piel para que se vayan regenerando. Y hay momentos en los cuales es como si cayera una piedra que de repente destruye un montón de tejas del tejado. Entonces no basta el ritmo de producción de tejas y de sustitución de las tejas normal, sino que hay que producir más tejas rápidamente para tapar cuanto antes el agujero, porque si no se puede venir abajo la casa entera por la humedad. Y es lo que pasa también en nuestro cuerpo. Estas células troncales van continuamente, silenciosamente produciendo células de la piel, por ejemplo, y en un determinado momento, una herida o una infección, hay que acelerar el proceso de producción de células de la piel para regenerar el tejido y tapar otra vez ese tejado que se ha dañado. Esto está sucediendo continuamente, todos los días, día y noche, continuamente en nuestro cuerpo. Estas células troncales están en nuestro cuerpo en diversos, como vamos a llamarles, depósitos. En muchas partes de nuestro cuerpo hay depósitos de células troncales que van continuamente regenerando las células de todo nuestro cuerpo. Estas células tienen como misión la regeneración de las células diferenciadas y por ello mismo tienen la característica de la proliferación. Son capaces de proliferar, de multiplicarse rápidamente, y esto también en laboratorio. Cuando se ha sido capaz de sacar estas células y cultivarlas en laboratorio, algunas de ellas han demostrado una enorme capacidad de proliferación, o sea, de multiplicación. Tienen también una característica muy importante que es la de automantenimiento. Son capaces de mantenerse a sí mismas como células troncales, de forma que el depósito de células troncales no se agote, porque si todas las células troncales de un depósito se convirtieran en células, por ejemplo, de la piel, se acabaría el depósito, y entonces después ya no sería posible regenerar la piel. Entonces son células que son capaces de automantenerse y de vez en cuando diferenciarse en células de un determinado tipo. Es lo que representa esta imagen, es una célula de un solo tipo que luego va en un momento dado como diversificándose en las células de diversos tipos. Este esquema nos ayuda a entender científicamente un poquito de modo sencillo lo que pasa. Estas células, representadas la stem cell, célula troncal con rojo, con esa S, puede multiplicarse cuando se divide en dos de forma asimétrica, o sea, una se convierte en célula troncal y la otra en célula que se llama transit cell, que es la célula que luego va a dar lugar a una célula diferenciada para reparar o reponer la que se había perdido. Pero también puede ser una diferenciación de este tipo. Una da lugar a una stem cell, a una célula troncal, y la otra es una célula que va a lo que se llama apoptosis, que muere. Esta célula tránsito, representada aquí en azul, en algún momento se va a diferenciar y va a dar lugar a una célula, por ejemplo, de la piel. En este caso tenemos una diferenciación, o mejor, una multiplicación de las células troncales, según la cual el número de células troncales se mantiene el mismo. Si yo ahora tuviera un depósito con 100 células troncales y se multiplicaran de este modo, un día después, ¿cuántas, cada una de ellas se hubiera dividido dando lugar a 2, cuántas células troncales tendría? Pues exactamente el mismo, o sea, 100, porque una se mantiene como célula troncal y la otra se diferencia de otro modo. Luego de 100 sigo teniendo 100. De esta forma el depósito se mantiene. Las células se pueden dividir también de forma simétrica, es decir, una célula troncal en rojo puede dar lugar a 2 células troncales. Y en ese caso tengo el fenómeno de proliferación, es decir, si hoy tengo 100, mañana tendré 200 y después 400 y después, etcétera, una multiplicación geométrica, una multiplicación que es una auténtica explosión. Y lo interesante es que esto sucede en el cuerpo, eso cuando hay una herida, una infección, entonces el cuerpo pide, a través de toda una serie de mecanismos de alarmas y señales, que se multipliquen más rápidamente las células porque luego hay que ir a reparar un tejido. Y esto hoy día también se puede hacer en laboratorio. Ya han encontrado los factores de crecimiento, las condiciones, etcétera, gracias a los cuales una célula troncal puede dar lugar a muchísimas células troncales en poco tiempo en laboratorio. Ahora también la división puede ser simétrica, pero de otro tipo, es decir,
que una célula troncal dé lugar a dos células tránsito que van a formar células diferenciadas o a dos células que van en apoptosis. En este segundo caso, en cambio, si yo hoy tengo 100 células troncales, mañana ¿cuántas tendré? Ninguna, porque si todas han pasado a célula tránsito y diferenciada o han muerto, nos quedamos sin depósito. En el primer caso, de una roja al final tengo 2, o sea, de 100 rojas tengo el doble, y luego el doble del doble del doble, etc., entonces proliferan rapidísimamente. En otro caso se acaba el depósito. Por lo tanto, la multiplicación normal de estas células va en este sentido. De una célula troncal normalmente derivan algunas troncales y otras que o son células que se diferencian o que mueren. El hecho es que después de un tiempo tenemos el depósito que se va ampliando, va aumentando, y mientras tanto también algunas células van a ir reponiendo las células somáticas de la piel, de la sangre, de los huesos, etcétera, que tienen que ir siendo sustituidas. ¿Por qué son entonces tan interesantes estas células? Pues lo intuimos ya, porque con ellas podemos fácilmente cultivarlas en laboratorio, y ya se han encontrado prácticamente todos los lugares del cuerpo tienen algún depósito de células troncales para ir reponiendo las células. Se pueden cultivar en laboratorio, se multiplican muy rápidamente y es posible que se mantengan casi indefinidamente, de forma que cuando tenemos una así llamada línea generacional de células troncales, en laboratorio se logra que esta línea siga adelante casi indefinidamente. Y luego, por eso mismo, pueden ser utilizadas, por una parte, para test y experimentos, y esto es interesante. Una casa farmacéutica que tiene que experimentar una nueva molécula, que quiere experimentar para ver si hace una nueva medicina para un dolor de cabeza, por ejemplo, tiene que experimentar y ver cómo reaccionan las células del cuerpo humano ante esa molécula, esa sustancia con la cual entran en contacto. Pero lógicamente, si la sustancia hace un daño a esa célula, muere, no reacciona quizás como yo esperaba, muere y entonces me acabó las células. Con estas líneas generacionales de células troncales, dado que son todas iguales a sí mismas, se puede experimentar. Mueren estas, pero tenemos otras que se reproducen y por lo tanto tenemos la posibilidad casi indefinida de experimentar con este fármaco, viendo cómo reaccionan de diverso modo las células cuando se varía, por ejemplo, la dosis, la combinación de moléculas, etc. Pero lo que más esperanza da, desde luego esto es muy útil también para experimentar fármacos, muy útil para las casas farmacéuticas, esperamos que sea también muy útil para nosotros para que puedan hacer medicinas mejores. Pero lo que más ha suscitado la esperanza de la humanidad entera ha sido lo que se llama la terapia celular o terapia regenerativa, es decir, la posibilidad de sacar estas células troncales, cultivarlas en laboratorio de forma que se multipliquen muy rápidamente y luego reintroducirlas con una implantación celular para que estas células ya introducidas en nuestro organismo puedan regenerar el tejido. O sea, lo que hacen ya de modo espontáneo, natural, pero inducido ahora por nosotros. Supongamos que hay una persona que sufre de un infarto. El infarto supone que algunas de sus células cardíacas, que son contráctiles y por lo tanto hacen las contracciones del corazón y por lo tanto manda la sangre a circular por el cuerpo, algunas de estas células se han estropeado, han muerto, han entrado en necrosis y por lo tanto los latidos del corazón disminuyen, puede venir otro infarto y morir. Entonces la idea es esta: hay unas células troncales ya, también un pequeño depósito en el corazón, pero a lo mejor el infarto ha sido tan grande que no han sido capaces de regenerar todo el tejido. ¿Qué tal si nosotros sacamos alguna de estas células troncales de su corazón? O incluso, como vamos a ver después, de otra parte de su cuerpo, las cultivamos en laboratorio, se multiplican rápidamente y podemos hacer una implantación, un trasplante de sus propias células troncales en su corazón para que estas células troncales regeneren el tejido cardíaco. Bueno, esto ya se ha hecho. Ya se han dado algunas aplicaciones terapéuticas precisamente contra el infarto gracias a las células troncales. Por lo tanto, son células que prometen muchas aplicaciones terapéuticas. Como veremos después, algunas ya se están dando con gran resultado. Otras son más experimentales y hay otras fronteras todavía que hay que descubrir. Ahí tenemos, por lo tanto, dice aquí esta diapositiva, la promesa de las células troncales para la investigación, pero como decía también para la aplicación terapéutica. Hay que hacer una pequeña clasificación didáctica de los tipos de células troncales porque además se usa mucho esta diferenciación, para no confundirlo con la diferenciación celular, esta distinción de tipos de células
en los debates, en los escritos sobre estos temas. Hay unas células que se llaman totipotentes, que son células que son capaces de generar todos los tipos de células de un individuo y todo un organismo. Son las células que forman el embrión en los primerísimos días de su desarrollo, entre el primer día y quinto o sexto día. Esas células son todavía totipotentes, es decir, son todavía capaces de formar cualquier tipo de célula de los 250 tipos de células que forman el organismo y el organismo entero como unidad. Por lo tanto, pueden ser el origen de lo que se llama la gemelación. Después, estas células dejan de ser totipotentes y se les llama pluripotentes. Son las células que pueden dar origen a todos los tipos de células del organismo humano, pero no a todo el organismo. Son las células precisamente de la blastocista, de la masa celular interna del embrión después de unos 5 días después de la fecundación. Se toman estas células, se cultivan y estas células pueden formar los 250 tipos de células del organismo, pero no todo el organismo entero, porque ya las que forman el así llamado embrioblasto no pueden formar la placenta, el trofoblasto y viceversa. Luego, yendo adelante en el tiempo, quedan en nuestro organismo las células llamadas multipotentes. Son células que pueden formar algunos tipos de células según el tejido al que pertenecen, pero no otros tipos de células. Una célula troncal de la piel puede formar los diversos tipos de células de la piel, incluida la córnea, etc., pero no a lo mejor células de la sangre o células nerviosas. Vamos a ver después, en otro encuentro, cómo en realidad esto no es del todo así. Como si se pone adecuadamente en contacto una célula troncal de un tejido en contacto con otro tejido muy diverso, son capaces a veces de generar células diferenciadas de ese tejido con el cual entran en contacto y no del tejido del cual provienen. Las fuentes de las células troncales, ¿cuáles son? De algún modo lo hemos dicho, se sacan a veces del embrión, del embrioblasto, del blastocisto, lo acabamos de decir. A veces el experimento de Gerhardt, por ejemplo, así lo mostraba, de las células germinales, son las células que luego van a formar los espermatozoides y los ovocitos una vez que se forme el individuo completo. O también células tomadas del cordón umbilical y de la placenta. Esto es también ahora un tema de moda, un tema muy interesante. En el momento del parto, antes que se hacía, se cortaba el cordón umbilical, se tiraba el cordón umbilical y la placenta, que quedaba dentro del útero, se sacaba del útero y se llevaba adelante el bebé y se tiraba lo demás. Hoy se ha visto que el cordón umbilical y la misma placenta son muy ricas de células estaminales o troncales adultas, se llaman adultas, que pueden servir, si se congelan y se mantienen, para una eventual aplicación terapéutica, sobre todo para el niño del cual se tomó, aunque también se pueden aplicar eventualmente para otras personas. Y luego está el adulto. Como decíamos, en nuestro cuerpo ya formado hay muchos depósitos de estas células troncales que están ahí desde hace esos siglos y siglos sin que nosotros lo supiéramos. Ellas silenciosamente nos estaban ayudando a vivir, a regenerar nuestros tejidos. Se han encontrado células troncales en la sangre periférica, la sangre que circula por nuestro cuerpo, en la médula ósea, dentro de los huesos, se están continuamente produciendo células troncales que van a regenerar los tejidos. En la grasa, es una esperanza para los que a lo mejor están preocupados porque no logran someterse a dieta, la grasa también es muy rica de células troncales. En la piel, lo hemos dicho, centros neuronales, por lo tanto también en el cerebro. Ramón y Cajal había dicho en el 28, me parece 1928, que las células nerviosas, las neuronas, no se reproducen. Una vez formado el tejido nervioso, no se reproduce. Hoy se ha demostrado que no es cierto, que también incluso las células nerviosas del cerebro se multiplican, aunque a un ritmo mucho más lento que las otras, gracias al hecho de que han encontrado también células troncales dentro del cerebro. Por lo tanto, estas células son células que, como decíamos, van a ir regenerando los tejidos. La idea de algunos es que nosotros podríamos tomar, como se representa aquí en esta diapositiva, esto es el momento de la fecundación, estas células las llamamos ahora totipotentes, como decíamos,
en el blastocisto se toma de la masa celular interna algunas células que se cultivan y entonces se pueden utilizar, se piensa, aunque todavía no se ha logrado, para regenerar tejidos de una persona que, por ejemplo, tuviera insuficiencia cardíaca o Parkinson, falta de células productoras de dopamina en el cerebro, por lo cual tiene estos movimientos que no logra controlar, etcétera, etcétera. O también, decíamos, se puede tomar del feto o simplemente del organismo ya formado. Por lo tanto, hay diversas fuentes, se pueden tomar células troncales, sacar del cuerpo tanto del embrión como del adulto y de esa forma poder cultivar estas células para intentar una terapia. Como veremos después, en realidad hoy día sí se han aplicado con resultado muy prometedor y muy exitoso las células troncales adultas para varias terapias. Todavía no se ha logrado ninguna terapia efectiva con células troncales embrionales. Y entonces uno se pregunta, ¿y entonces por qué tanta insistencia por parte de algunos en usar a los embriones, matándolos para lograr estas terapias? De eso hablaremos después. Hasta la próxima.